Jesucristo, amados hermanos, qué gusto saludarlos una vez más. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar allí en sus hogares, hermanos, reunidos como iglesia, juntos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un saludo de mi esposa y de lo mío en lo personal, hermano. Estamos orando por ustedes, pidiéndole a Dios que esto termine y que pronto estemos juntos ahí en nuestro templo. Vamos a continuar, hermanos, hablando acerca de la carta del apóstol Santiago. Seguimos en el capítulo 1, hoy terminamos de ver el capítulo 1 y vamos a hablar de la seguridad que nos da la palabra de Dios, estar seguros en la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar en el nombre de Jesús, pidiéndole al Señor que Él bendiga esta palabra. Padre Santo, poderoso Rey de Israel, Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, Señor, por este momento tan especial en el cual, Señor, meditamos en tu palabra. Señor, bendice esta palabra que es expuesta en este día, Señor, y que cumpla, Señor, su cometido y toque el corazón de cada uno, Señor, de nosotros. Bendice al que está viendo y escuchando esta palabra, Señor, y que, como dice tu escritura, sea esa espada de doble afiladura que llegue hasta lo más profundo del corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, bendice en cada hogar a cada uno de tus hijos, Señor, que el día de hoy, Señor, están escuchando esta palabra. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, por tu grande amor y tu grande misericordia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuando sobre la obra de nuestra fe, que es toda esta serie de la carta del apóstol Santiago, hoy vamos a meditar sobre la seguridad que nos da la palabra. En los domingos anteriores hablamos de la seguridad que tenemos, que todo es conforme al propósito de Dios, nada es por casualidad, siempre hay un propósito. Y la semana pasada hablábamos de la seguridad de la bondad de Dios. Y hoy podemos estar seguros de la palabra de Dios. En un pasaje de los evangelios, Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esta palabra, que el libro más antiguo tiene cerca de 10,000 años que fue escrito, y el libro más nuevo, por así decirlo, que es el de Apocalipsis, fue escrito 70 años después del nacimiento de Cristo. Un libro antiguo que sigue teniendo relevancia, sigue siendo actual. Sus palabras siguen dando vida a quien permite que la palabra se convierta en el rema de Dios, en la palabra inspiradora del Señor. Podemos estar seguros que todo lo que aquí está escrito se cumplió. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos habla de lo que sucedió en Jerusalén hace poco más de 2000 años, donde en un pueblo pequeño llamado Belén nació quien sería el Salvador del mundo. Pero todo el Antiguo Testamento nos habla de la venida de Cristo. Así que podemos estar seguros de que cada una de las palabras que están escritas en este libro se han cumplido, se están cumpliendo y están por cumplirse. Y esto nos tiene que dar seguridad de que si la palabra, esta palabra, es tan segura, entonces nosotros, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, debemos de tener la seguridad de que si obedecemos esta palabra, de que si hacemos lo que nos dice la palabra, podemos resolver cualquier situación. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 1 de Santiago. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 27. Y dice así
La escritura, Santiago 1, del verso 19 al 27. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no le obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Aleluya. No olvidemos que Santiago nos está hablando en el contexto de pruebas y sufrimientos. Recuerda, Santiago está escribiendo la carta para los judíos que fueron expulsados de Jerusalén, a los que fueron dispersados, aquellos que tuvieron que abandonar su hogar, su familia y que son perseguidos por creer en Jesucristo. En ese contexto está hablando Santiago. Nuestras aflicciones no deben de detenernos en el crecimiento para con la palabra del Señor. Las crisis, los problemas no deberían de ser el obstáculo que nos impida crecer en el Señor. De hecho, es algo a lo que nos invita el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta, nos dice que nosotros debemos de crecer en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el alimento que todos nosotros tenemos. Su palabra en nosotros nos permite tener una mejor relación con Dios, una mejor relación con mis semejantes, una mejor relación con el mundo, aún en medio de las pruebas. Recuerda, Santiago le está escribiendo a los judíos cristianos que fueron expulsados y que son perseguidos. En el versículo 19, Santiago dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Aquí Dios nos da una de las claves para la resolución de conflictos, de problemas. Si seguimos fielmente esta clave, muchos problemas, hermanos, se van a resolver. Hay tres ejercicios que aquí la palabra de Dios nos pide que hagamos cuando nos encontremos en problemas, cuando nos encontremos en aflicciones. Lo primero es pronto para oír. La gente no sabe escuchar y eso lo tengo más que comprobado. Oímos, pero no escuchamos. Hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Oír significa el sentido que desarrollas a través del oído. Oímos el ruido ambiental, oímos el trinar de los pájaros, oímos el aire, oímos varias cosas. Pero escuchar significa otra cosa. Escuchar es poner atención. Escuchar es validar lo que el otro me está diciendo. Y sobre todo, escuchar la palabra de Dios. La fe,
viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No viene por arte mágica, no viene por un designio milagroso. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. La primera recomendación que nos hace la Escritura a través del apóstol Santiago es que seamos prontos para oír, para escuchar. Y nos dice también tardos para hablar. Estamos muy acostumbrados a decir las cosas, a hablar las cosas, y a veces lo hacemos sin escuchar al otro. Estamos tan ansiosos de que se oiga mi idea, estamos tan ansiosos de que se escuche lo que yo quiero decir, que no nos importa ser tan atrabancados que incluso no dejamos que uno termine la idea y nosotros ya estamos diciendo la idea. La Biblia dice, seamos tardos para hablar. Espérate a decir. Analiza primero todo lo que estás recibiendo. Lo disciernes. Y entonces contestas, hablas a lo que estás recibiendo. La tercera recomendación que nos hace el apóstol Santiago es que seamos tardos para airarnos. Santiago advierte que si nos dejamos llevar por esos impulsos emocionales, si explotamos de ira, si explotamos de enojo, entonces, hermano, no vamos a lograr nada. Dios no obrará a alguien que hace eso. Ve lo que dice el versículo 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Aleluya. En otras versiones dice que no produce la justicia que Dios desea. Dios quiere que tengas esa templanza que da el Espíritu Santo. Que seamos tardos para enojarnos. Que te enojes cuando realmente vale la pena enojarse. No que seas pronto para la ira, sino tardo para la ira. 3 ejercicios que la palabra de Dios nos está llamando. De que si lo hago tendré la seguridad, y ahí es donde entra la seguridad en la palabra, tendré la seguridad de que las cosas se van a resolver. Pronto para oír. Está atento tu oído. Está pronto para escuchar la palabra de Dios. Tardo para hablar. No te apresures en decir tus ideas. Primero entiende lo que el otro está diciendo. Capta lo que dice la palabra de Dios. Escucha lo que tu interlocutor está diciendo. Y entonces, ya que lo asimilas, ya que lo entiendes, puedes hablar, responder. Tardo para la ira. 3 acciones que debemos estar ejercitando y entonces nos va a ir bien. La seguridad en la palabra es que si yo ejercito lo que dice la palabra, me va a ir bien en la vida, hermano. Su palabra tiene tanta bendición que debemos de hacer lo siguiente. Dice el verso 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Desechar todo pecado, toda inmundicia, toda malicia. La palabra tiene tanta bendición que para que tú puedas recibir las bendiciones necesitas desechar de tu corazón la inmundicia, la malicia, el pecado. En esta palabra tienes más de 2000 promesas para tu vida. ¿Por qué no las recibo? ¿Por qué no las tengo? Porque, hermanos, seamos sinceros, no hemos desechado de nuestro corazón el pecado, la inmundicia, la malicia.
Es necesario recibir la palabra sembrada, dice aquí. En otras versiones dice la palabra implantada. Hace referencia a que la palabra es una semilla. La semilla, cuando se siembra, esperamos que florezca y dé fruto. Jesús dio una parábola de un labrador que esparcía la semilla y habló que una caía en el camino, otra caía en rocas, otra caía entre espinos, pero que una caía en buena tierra y que esa daba fruto al 100%. Recibir la palabra de Dios como una semilla es yo declararme buena tierra, y al recibirla dejar que esa semilla germine, florezca y dé fruto. Pero para eso tengo que quitar, así como en la tierra quitamos las rocas, la mala hierba, la plaga, todo lo que pudiera afectar al buen crecimiento de esa planta, así la palabra de Dios, para que pueda crear fruto, para que puedas recibir las bendiciones de Dios, tienes que quitar de tu corazón la inmundicia, el pecado, para que entonces así esa semilla que es la palabra de Dios pueda germinar y dé fruto. Ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, nos llama el Señor. Dice ahí en el verso 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y me llama mucho la atención que Santiago pone el ejemplo de un espejo. Cuando nos levantamos en la mañana, nos vemos en el espejo. Te estás preparando para ir al trabajo, para ir a la escuela, en fin, para hacer tus labores. Y me imagino que tú, así como todos nosotros, pues lo primero que haces es lavarte la cara o bañarte, dependiendo de lo que estés acostumbrado. Pero vernos al espejo es fundamental. Nos tenemos que ver en el espejo para peinarnos, para arreglarnos, para vernos. Y ahí tenemos una realidad. No nos podemos engañar cuando nos vemos en el espejo. Ahí nos vemos tal y como somos. Por eso Santiago dice, aquel que escucha la palabra y no la pone en acción, dice, es como aquel que se ve en un espejo y ves la realidad, ves lo que realmente eres. Y cuando la palabra de Dios se convierte en un espejo, yo aquí veo reflejada mi realidad, mi personalidad, mi carácter, hacia dónde va mi camino. Aquí lo estoy viendo, lo veo reflejado. Pero dice ahí el apóstol Santiago que aquel que no lo pone por obra, dice, es como aquel que ve en el espejo pero se va y se olvida de quién es. Y a veces nos hacemos ideas falsas de quiénes somos. Y nos vemos perfectos, nos vemos bien, aunque quizás ya nos salió papada o estamos cachetones, algunos defectos que tenemos. Pero como no estoy ante un espejo, sino yo me voy creando una imagen en mi cabeza, pienso que soy perfecto y me olvido de quién soy. Así sucede con aquellos, con nosotros, cuando leemos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Dios me dice, ¿quieres recibir las bendiciones? ¿Quieres recibir las promesas que están aquí escritas? Quita de tu corazón toda inmundicia. Quita de tu corazón todo pecado. Quita de tu corazón lo que está estorbando, la malicia. Así no vas a recibir nada. Y yo lo leo y me quebranto y digo, Señor, si es cierto,
tengo que quitar esto de mi vida, lo tengo que desechar porque entonces por eso me está yendo mal. Pero resulta, hermano, que dejas de leer la palabra, no la pones en acción y empiezas a vivir como antes. Porque en tu mente, como no ha germinado, no dejas que germine la semilla de la palabra, tú en tu mente estás pensando que estás bien, que lo que haces no es malo, que Dios ni siquiera se da cuenta de lo que estás haciendo. Comentaba a los líderes que me siento preocupado porque yo estoy esperando que cuando regresemos al templo, todos, la presencia de Dios se manifieste de una manera tremenda. Pero yo lo considero así porque yo creo que tú estás orando, que tú estás leyendo la palabra, que tú estás buscando ser lleno de la presencia de Dios. Y es triste, hermano, saber que estás pasando el tiempo en las redes sociales, que estás pasando el tiempo whatsappeando, algunos con el nuevo TikTok y haciendo muchas cosas que solo te hacen perder el tiempo. Estoy viendo con cierto temor que muchos se duermen ya tarde, a la 1, 2, 3 de la mañana. Y yo espero que sea porque estás orando, o estás leyendo la palabra, o estás ahí platicando con tu familia, y no porque estás viendo series, estás viendo videos, estás haciendo otras cosas que solo te están haciendo perder el tiempo. El verso 25 para mí es maravilloso. El verso 25 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuál es esa ley, hermano, de la libertad? Bueno, el apóstol Pablo nos lo menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, que dice: todo me es lícito, mas no todo me edifique. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. La ley de la libertad de Dios es que tú tienes la capacidad de decidir. Dios te permite hacer todo, y todo es todo. Pero ahí hay la decisión. Si lo que vas a hacer te edifica, si lo que vas a hacer te conviene, si lo que vas a hacer te puede dominar. Y si escuchas la palabra de Dios y aplicas el consejo a tu vida, dice el Señor, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Como resultado seremos bendecidos. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que te esté rodeando, si tú decides, ahí es donde entra la ley de la libertad. Dios no va a decidir por ti, otros no van a decidir por ti. El único que va a decidir eres tú. Si tú decides lo correcto conforme al consejo de Dios, entonces la palabra dice que Él te va a bendecir. Aleluya. Por tu obediencia. Te va a ir bien. Vas a alcanzar tus proyectos. Vas a alcanzar tus metas. Vas a tener bendición. No importa lo que esté pasando. Pero si tú estás esperando que Dios te bendiga y tú no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo. Estás metido en otras cosas, no has sacado de tu corazón la inmundicia, la malicia, el pecado. Entonces, mi hermano, no esperes que Dios te bendiga. Santiago nos hace este llamado a estar seguros de la palabra de Dios. La palabra de Dios es segura. Lo que está aquí escrito se cumple. Y tú debes de creer en eso.
Si tú lees aquí que dice el Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, tienes que tener la seguridad de que Dios no va a permitir que pases hambre, de que Dios no va a permitir que tus hijos anden mendigando en la calle. Pero tú tienes que ser obediente a la palabra. Porque dices, bueno, la escritura dice, no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero estás ahí echado en tu cama, estás solo perdiendo el tiempo viendo videos, no haces nada, no te preocupas ni siquiera por orar. Hermano, no esperes que Dios te bendiga, porque dice la Biblia, y esa es una ley de Dios, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Quieres recibir las bendiciones? Tienes que empezar por quitar de tu corazón la inmundicia, la malicia, el pecado, ser oidor, tardo en hablar, tardo en enojarse y poner en práctica todo lo que la palabra te dice. Pero aún todavía más, hermano, porque el estar seguros de la palabra nos debe de impulsar a bendecir a otros. Fíjate lo que dice el apóstol Santiago. Dice en el verso 26: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Y aquí empieza la palabra a hablarnos de nuestra relación con los demás. Si tú dices, yo soy cristiano y soy temeroso de Dios y creo en el Señor, pero tu boca te hace hablar mal de los demás, tu boca te lleva a criticar, tu boca te lleva a insultar, tu boca te lleva a decir mentiras, tu boca te lleva a decir engaños, entonces tu creencia de Dios está muerta. Solo te estás engañando a ti mismo. No eres cristiano. Y te lo digo así con todas sus letras. Si tu lengua, tu boca te lleva a hablar mal de los demás, no eres cristiano. Eres alguien que se bautizó. Eres alguien que cree en Dios, pero nada más. Pero no eres cristiano, no eres hijo de Dios. El refrenar la lengua es algo que debemos nosotros los cristianos de hacer. Se nos hace fácil mentir, se nos hace fácil criticar, se nos hace fácil hablar mal de los demás, se nos hace fácil insultar. Y eso no es de Dios, porque la Biblia dice que toda mentira es del diablo. Él es el padre de la mentira. Y si hablas, tu corazón está entenebrecido. Si hablas mal de alguien, si criticas a alguien, tu corazón está entenebrecido, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo primero que te lleva a la palabra es también estar bien con Dios, pero también estar bien con los demás. Refrena la lengua y te va a ir bien. Y por último, dice el apóstol Santiago, que la religión pura y verdadera ante los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas y no dejar que el mundo te corrompa. Ayudar al necesitado. Si quieres recibir las promesas de Dios, es imperativo que ayudes al necesitado y que lo ayudes en estos momentos de problemas, de crisis. Y vas a decir, oh, pero yo también tengo problemas, yo también tengo necesidades, yo también tengo crisis. Sí, pero si confías en lo que dice la palabra, si crees, si tienes la seguridad de lo que dice la palabra, cuando tú le das a alguien
Cuando tú tienes empatía por la necesidad de alguien, entonces Dios va a suplir lo que tú diste, porque así lo dice la palabra. El Señor Jesucristo dice que cuando ayudaste a un enfermo, a alguien que tenía sed, a un extranjero, a alguien que estaba en la cárcel, lo fuiste a visitar, es como si se lo hicieras a Él. Si yo estoy seguro de lo que dice la palabra, entonces yo voy a dar, porque sé que es como si se lo estuviera dando al mismo Jesús en persona. Los problemas o las crisis por las que atravesamos, hermanos, no pueden destruirnos, pero sí nos pueden fortalecer. Nuestra fe se hace más genuina a través de las pruebas y de las luchas. Lo mejor de esto es lo que nos dice el capítulo 1 de Santiago, que en medio de las pruebas tenemos la seguridad que todo lo que ocurre es por un propósito divino, porque Dios tiene un propósito. Que en medio de las pruebas y de las luchas yo debo de tener la seguridad que este Dios de propósitos es un Dios bueno y que Él no tiene pensamientos malos hacia mí, sino que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Él. Y que en medio de las pruebas debo de tener seguridad en la palabra de Dios. Las pruebas son una oportunidad para que abras tus ojos espirituales, para que te des cuenta de qué tan grande es tu Dios. Aunque el sufrimiento que atravesemos es fuerte, aunque la situación parece que no se va a resolver, no debemos de descuidar nuestra relación con Dios. Aunque estés en el más profundo abismo, no debes de olvidar tu relación con Dios. Jonás estaba en el estómago de un pez y ahí él oró. Ahí él buscó a Dios. José estaba en una cárcel y ahí él oró y buscó a Dios. Daniel estaba en un foso infestado de leones y ahí él oró y buscó a Dios. Jesús estaba en el huerto del Getsemaní antes de ser apresado para ir a la cárcel y ahí él oró y buscó a Dios. Y te puedo decir de más, de Pedro, de Juan, de la iglesia, del mismo Pablo, de Silas, que estaban en medio de tribulaciones y lo primero que hacían era orar, buscar a Dios. Cuando tú en medio de la prueba, de la lucha, lo primero que haces es doblar rodilla, lo primero que haces es leer su palabra, buscar ser lleno de la presencia de Dios, hermano, entonces toda fuente de sabiduría, toda gracia, toda verdad vendrá a tu vida. Vas a ver el panorama. Si lo estabas viendo gris, ahora lo vas a ver blanco, diferente. Dios te va a fortalecer. Dios te va a hacer madurar. Dios te va a llevar a ejercer tu ministerio, tu vida cristiana, lo mejor que puedes tú dar. Hermano, te invito a que oremos en el nombre de Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra, pero también en esta oración comprométete ante el Señor para poner por obra lo que aquí está escrito. Esta palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Hermano, te invito a que oremos en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, bendito Rey maravilloso, te honramos, te glorificamos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, por este regalo tan maravilloso, Señor. No hay mejor regalo que la palabra de Dios. Tú le has regalado al hombre, Señor, tu palabra, donde has puesto tu voluntad, tus pensamientos, tu corazón. Señor, gracias. Gracias porque esta palabra sigue vigente hasta el día de hoy.
Porque así como lo dijiste, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasarán. Señor, ayúdanos también para poder poner por obra lo que aquí está escrito, para que yo saque de mi corazón lo que me está estorbando y pueda poner el consejo que tú me das. Yo me declaro buena tierra, y esta palabra que es la semilla, yo voy a permitir, Señor, que germine, que florezca y dé fruto. Señor, ayúdame a poner por obra tus dichos, tu voluntad, tus mandamientos, tus ordenanzas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, bendice a mis hermanos, a cada uno, Señor, de los que están ahí en el grupo. Guárdalos, cuídalos. Ayúdanos, Señor, a ser una mejor iglesia, para que cuando regresemos, Señor, a nuestro templo, tu presencia descienda como descendió en el templo de Salomón. Pero ayúdanos, Señor, para que nosotros hagamos nuestra parte y te busquemos en oración, estemos escudriñando la Escritura y estemos buscando tu presencia, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, a los que estén enfermos, trae sanidad y guarda a todo tu pueblo de esta pandemia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos, bendito Rey. Amén. Hermanos, sigamos adelante. Esto está por terminar. Acérquense con los líderes. Ellos tienen toda la información. Pregúntenles a ellos cuándo podría ser la fecha en la que podamos regresar, aunque no tenemos una fecha exacta, pero andamos ahí entre, quizás sea a mediados de julio o mediados de agosto. Pero sigamos, hermanos, adelante. La iglesia sigue viva. Reúnete ahí con los hermanos y sigue orando y sigue buscando la presencia de Dios. Mi deseo, hermanos, es que el Señor los bendiga. Sigan viéndonos, sigan viendo los videos de mi esposa para los niños, el video de los jóvenes. Y sigamos, hermanos, sigamos orando los unos por los otros. Dios les bendiga, les doy un abrazo fraterno a través de la cámara. Y gracias, hermanos, por recibirnos. Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición este mensaje para tu vida, mi hermano, para tu familia. Síguenos en nuestras redes sociales, @Primera IFCJ Temisco, en Facebook, YouTube e Instagram. Compártelo con todos tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares. Suscríbete, dale like y estamos contigo. Dios te bendiga.